Mi nombre es Pablo Velázquez Barrios, soy estudiante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Licenciatura en Derecho de la Universidad UNACH. Soy del séptimo semestre, Grupo A, materia Derecho de los Pueblos Indígenas. Los antecedentes más importantes de los derechos de los pueblos indígenas, hablando de México y de América, desde antes de la llegada de los españoles, antes de la conquista, ya existían grandes civilizaciones que contaban con su propia estructura social, cultural, política y económica. Me refiero a los mayas, a los aztecas, a los chichimecas, a los zapotecas, a los náhuatl, entre otros. Esas grandes civilizaciones contaban con grandes conocimientos en la astronomía, en las matemáticas, en la medicina tradicional, en la cultura en general, por su conexión ancestral. Durante la conquista y la colonización fue un gran desafío que enfrentaron los pueblos indígenas, como la invasión de sus tierras, el saqueo de sus recursos. Sufrieron la esclavitud, la discriminación y la violación de sus derechos. A pesar de esos grandes sufrimientos, muchos pueblos indígenas resistieron, manteniendo así su cultura, sus tradiciones, sus lenguas y sus propias costumbres, preservando su propia identidad. Cuando México se independizó, aquellos pueblos originarios esperaban grandes cambios, pero no fue así. Siguieron siendo marginados y excluidos. En la Constitución mexicana de 1917 fueron reconocidos ciertos derechos de los pueblos indígenas, aunque con limitaciones, pero han podido mantenerse hasta el día de hoy. Algunos organismos que protegen los derechos de los pueblos indígenas. A nivel nacional tenemos el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, conocido también como el INPI, que se encarga de proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos a la CNDH, que protege los derechos de todas las personas sin discriminación o rechazo de los grupos vulnerables. Hago mención de un organismo regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encarga de proteger los derechos humanos en el continente americano y por lo tanto protege los derechos de los pueblos indígenas también. Derechos humanos en México y a nivel regional son muy importantes protegerlos, más que nada el de los indígenas, porque son los grupos vulnerables que están más expuestos a sufrir ciertas violaciones. Organismos internacionales. Está el convenio 169 de la OIT que garantiza los derechos de los pueblos indígenas. Está la ONU que en 2007 aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Algunos de los derechos más importantes son el derecho a la libre determinación y autonomía, el derecho a la propiedad de sus tierras y sus recursos, el derecho a la consulta previa, derecho a su identidad cultural, a su propia lengua, a la no discriminación y el derecho a la igualdad. Estos derechos mantienen la esencia de la composición pluricultural y multiétnica de México. En conclusión, respecto a los derechos de los pueblos indígenas, aún hay limitaciones porque existe la discriminación, la exclusión, la pobreza extrema, la falta de oportunidades a los accesos básicos como salud, alimentación, una vivienda digna, entre otros. Digo esto porque yo pertenezco a uno de los pueblos originarios. Soy de la cultura MAM, hablo la lengua MAM y me siento orgulloso de ser parte de esta gran riqueza cultural. Es muy importante el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional, porque ya se cuenta con normas, tratados o convenios que protegen esos derechos. Pero es necesario llevarlo a la práctica y a la aplicación de lo ya establecido para enfrentar y superar los retos de la actualidad. Muchas gracias.